todo este capítulo en dos partes, porque en realidad es más que en el varón hay cosas que son importantes que debemos profundizar. Acá tenemos un esquemita de más o menos lo que corresponde a los órganos del aparato reproductor femenino. ¿Ya? Entonces, el sistema reproductor femenino está pues dividido en órganos, en genitales externos e internos, ¿no? Ahora, dentro de las funciones, acá vamos a ver funciones importantes, como por ejemplo, algunos consideran de repente que es la más importante, ¿no? El de la preservación de la especie, la formación de los óvulos, igualmente la expulsión de un nuevo individuo, producción de hormonas sexuales y también la proporcionar el placer, ¿no? Ahora, como les decía, se organiza en órganos sexuales o genitales externos e internos, ¿no? En los externos vamos a ver que tenemos en primer lugar a la vulva. A nivel de la vulva vamos a ver hacia la parte anterior tenemos el monte de Venus, luego tenemos el clítoris, labios mayores, menores, el himen, el vestíbulo y las glándulas de Bartolino, ¿no? O sea, todo esto se puede visualizar. Y la parte de que responde a los genitales internos tenemos a los ovarios, o gónadas también que les llaman, y los conductos, ¿no? Estos conductos vamos a tener la vagina, la trompa de falopio y el útero. Acá tenemos un esquemita de cómo es en realidad cuando ya se tiene una pieza quirúrgica que corresponde a este aparato, ¿no? Estamos viendo por un lado acá en la parte anterior, ustedes saben que delante del útero tenemos a la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, cuando o se mejor dicho, cuando se tiene ya esta pieza quirúrgica en patología, hay reparos quirúrgicos que nos ayudan a orientar en qué posición estamos, ¿no? Porque más o menos nos llega así, y si lo vemos así, tenemos que ubicarnos para ponernos detrás de la paciente, ¿no? Entonces, si nos ponemos detrás de la paciente, vamos a poder ubicar el lado derecho e izquierdo, ¿no? Entonces, los puntos de referencia generalmente son los ligamentos redondos, y digamos esa parte áspera que es la que está delante del útero que corresponde a la vejiga, ¿no? Entonces esa parte áspera nos hace orientar porque muchas veces pues los cirujanos o los ginecólogos no mandan, digamos, casi nada de ligamento redondo, entonces eso también no nos ayuda, ¿no? Entonces, como decía, hay reparos que nos ayudan a ver. Entonces, así es como tenemos un útero ya fijado en formol. Por acá estamos viendo toda esta parte, digamos, abultada que corresponde al cuerpo uterino, y toda esta parte de acá vendría a ser el cuello uterino. Hacia acá tenemos la trompa de falopio y acá tenemos el ovario. Estas vendrían a ser las fimbrias. Acá tenemos el otro ovario, las fimbrias, y la trompa está acá. Entonces, toda esta partecita que ustedes están viendo corresponde, digamos, a la salida de los vasos que van a irrigar el útero, y todo esto está cubierto a su vez por el ligamento ancho, ¿no? Entonces acá en este esquemita más o menos nos vamos a orientar anatómicamente y más o menos vamos a tener en mente de cómo es este órgano, ¿no? Acá tenemos el cuerpo del útero, tenemos el cuello, esta parte que está abierta vendría a ser el conducto vaginal o la vagina. Acá tenemos el ligamento que le da la vuelta, prácticamente como que lo tapara al útero. Acá tenemos las fimbrias, el ovario, las trompas y lo que les decía, ¿no? Estas estructuras tubulares que vienen a ser los ligamentos redondos. Ahora, este esquemita es importante, les he puesto, ¿por qué? Porque ustedes tienen que saber que hay un ingreso de vasos, sobre todo arterias y venas que salen y entran al útero. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque una de las patologías que más frecuentemente se ve es el cáncer de cuello uterino, ¿no? Luego tenemos lo que corresponde a neoplasias de ovario y también cuerpo uterino. Entonces, cuando se está manipulando y recibimos nosotros en patología una pieza quirúrgica, lo que hacemos, digamos, es buscar a nivel de estos vasos, si es que hay trombos tumorales, es decir,
pedacitos de tumor que están viajando a otros lugares. Entonces, a veces nos llega la pieza, como han visto, esa pieza que les hemos mostrado hace unos minutos, ¿verdad? Y no nos viene, digamos, los vasitos. Entonces, cuando operan y hay la sospecha de que es una neoplasia o ya se tiene el diagnóstico de una neoplasia, junto con la pieza deben llegar los vasitos que están ingresando al útero, para que nosotros a su vez podamos buscar, digamos, si es que hay embolos tumorales. Entonces, esta imagen nos hace recordar la gran vascularización que tiene el útero, el cuello uterino y los anexos, ¿no? Para que, digamos, podamos tener idea y podamos a su vez también hacer la disección de los ganglios linfáticos respectivos en las neoplasias, ¿no? Como sabemos, cuando tenemos un cáncer, no es solamente, digamos, contestar que es un cáncer de cuello uterino o es de endometrio o es de ovario, ¿no? Se tiene que hacer la disección de los ganglios linfáticos, porque los ganglios linfáticos, al igual, digamos, que las arterias y las venas, pueden tener trombos tumorales en su luz. Entonces, por eso es importante tener en cuenta estos vasitos que están ingresando al útero. Entonces, por eso nosotros siempre pedimos que esta parte que corresponde acá hacia los lados laterales del cuerpo uterino debe venir con los vasos, ¿no? Entonces, en esta parte sobre todo es importante que por acá pueda mantenerse, ¿no? Algunas veces pues nos mandan vasitos de 3, 4 centímetros, ¿no? Entonces nosotros eso lo cortamos transversalmente en varios segmentitos para poder observar si en alguna de las luces de estos vasos hay algún trombo tumoral. Entonces, esta disposición que se tiene en el útero y los órganos sexuales no es, digamos, por gusto, es por algo, ¿no? Entonces, esto nos hace también mantener una relación estrecha con los órganos que están a su costado, ¿no? Ya sea hacia la parte anterior, la vejiga, o hacia la parte posterior del útero, porque una de las situaciones que se da bastante frecuente es, digamos, los cánceres de cuello uterino, que muchas veces comprometen la vejiga o bien el recto. Entonces, es por esta, digamos, estrecha relación que hay de estos vasitos que están ingresando a la pared del útero, ¿no? Y como esos órganos están prácticamente pegados por su origen embriológico también al útero, entonces de esa manera se puede, digamos, puede haber una metástasis o un compromiso hacia estos órganos adyacentes. Entonces, por esta disposición de los vasos ingresan por la parte lateral del útero, es que es importante, digamos, mantener o hacer la disección o la resección respectiva cuando se tiene una neoplasia, ¿no? Entonces, obviamente que cada lado va a tener su nominación, ¿no? Ya sean ilíacos derechos, izquierdos. Entonces, nosotros vamos haciendo la disección respectiva, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, un cáncer de cuello uterino, mire, a través por estos vasos puede comprometer también, digamos, el tercio inferior de vagina. Entonces, cuando operan cáncer de cuello uterino, no solamente sacan, digamos, el útero, hacen un vaciamiento, una histerosalpingoforectomía total, sino también sacan un tercio de vagina, ¿no? Porque por esta disposición de estos vasos, la neoplasia puede haber salido fuera. Entonces, estos vasitos es importante por esa relación que se tiene con órganos adyacentes o órganos vecinos de la metástasis. Entonces, ya entrando propiamente a lo que son los genitales internos, vamos a empezar con lo que corresponde a vagina, ¿no? Entonces, si nosotros, digamos, tenemos un acercamiento hacia este conducto que es la vagina, vamos a ver que la mucosa que la recubre tiene este aspecto de pliegues, ¿no? Como lo que están viendo acá. O sea, son como que estuvieran, digamos, los pliegues doblados, como festoneados, ¿no? Tienen, digamos, estas entradas. Esto es lo normal. Acá estamos viendo una mucosa rosadita, obviamente por algunas partes aparece con brillo por la cantidad de material mucoide que tiene. Entonces, la vagina se considera un conducto músculo membranoso que va desde la vulva hacia el útero. Entonces, nos va a permitir ver el exocervix. Ahora, esta vagina también sabemos que va a recibir a los espermatozoides. También se considera un canal de la menstruación a través del cual va a permitir la salida de este flujo hemático y es el canal del parto, ¿no?
También debemos recordar que tiene un pH ácido que permite, digamos, el ingreso de los espermatozoides. Entonces, si lo miramos con una vista lateral, vemos acá hacia esta parte tenemos el cuello uterino, como que está replegado sobre la vejiga. Como vemos, la vejiga viene a estar delante hacia la parte del cuello uterino, y hacia la parte posterior tenemos el recto, ¿no? Acá tenemos el fondo de saco de Douglas, entonces acá tenemos el canal vaginal. Esta vagina va a medir más o menos entre 6 a 8 centímetros hacia la parte anterior y posterior de 7 a 10 centímetros, ¿no? La parte más alta de la vagina está, digamos, hacia el fondo, ¿no? Hacia esta parte posterior acá. A ver, hacia esta parte posterior, ¿no? Es la parte más alta y está cercana al fondo de saco de Douglas. Ahora, cuando hablamos de vagina, hacemos mención a lo que es la mucosa, ¿no? Entonces, ya más o menos creo que les he explicado que mucosa hace referencia al epitelio y a la lámina propia, es decir, a ese tejido conectivo que sostiene al epitelio, ¿no? Sobre el cual el epitelio descansa, que viene a ser más o menos como un colchoncito, ¿no? Que alberga al epitelio. La otra parte que, digamos, forma parte de la vagina corresponde a la parte muscular. Ahí vamos a tener que esta parte muscular tiene dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, ¿no? Y más periféricamente hacia afuera vamos a tener la adventicia. Este es un cortecito en lupa de prácticamente, más o menos acá tenemos el cuello uterino hasta acá. Acá viene ya, digamos, parte del istmo y está entrando al útero, ¿no? Que en esa partecita ha sido seccionada y lo que nos está mostrando en este esquemita es prácticamente el conducto vaginal, ¿no? Entonces, esa parte que ustedes ven como pliegues, habíamos visto en la imagen anterior, es porque el epitelio tiene estas, digamos, crestas que salen o se proyectan hacia la luz. Entonces, esta proyección que nosotros lo vemos acá, digamos, con la imagen de una lupa, macroscópicamente lo vemos como pliegues, ¿no? ¿Y por qué, digamos, tiene esa disposición? Porque esto adopta, digamos, estas elevaciones se llegan a aplanar en algún momento y el canal vaginal va a tener mayor, digamos, longitud. Entonces, cuando está en reposo, adoptan esta posición, ¿no? Entonces, acá tenemos el exocervix, toda esta parte externa es el exocervix. Hacia esta parte de acá tenemos el orificio cervical externo. Toda esta parte transparente viene a ser el canal endocervical. Entonces, más o menos a este nivel, acá tenemos el orificio cervical externo, y a esta altura más o menos vamos a tener el orificio cervical interno, ¿no? Y a partir de ahí, del istmo, ya vamos a tener lo que corresponde al endometrio. Ahora, ¿cuál es el epitelio, digamos, que va a formar la vagina? Acá tenemos un epitelio de varias hileras, ¿no? Es un epitelio poliestratificado, no queratinizado, como todas las mucosas que habíamos visto, ¿no? Entonces tenemos las células de la base o células progenitoras, a partir de las cuales van a ir madurando las células hasta llegar a la parte superficial. Entonces, iniciamos con las células basales. Luego tenemos las células parabasales, que vienen a ser más o menos 2 a 3 hileras de células. Luego vamos a tener las intermedias, que están más o menos al tercio medio. Y ya más superficialmente vamos a ver a las células superficiales que tienen el núcleo ya más pequeñito, ¿no? Como lo que estamos viendo acá en esta parte superior. Entonces, esta es la disposición normal que se tiene en el epitelio que ustedes deben recordar, ¿no? Hacia la base tenemos las células basales, que la mayoría es más núcleo que citoplasma. Luego vamos a ver las células parabasales que están acá encima. Ay, mi punto, acá. Entonces hay más o menos entre 2 a 3 hileras de células parabasales, toda esta parte de acá. Y luego empiezan ya las células intermedias, ¿no? O naviculares, que también se les llama. Entonces, estas células empiezan a madurar hasta que llegan, digamos, al tercio superior y el núcleo se hace más pequeño, más pignótico y forman la parte más superficial del epitelio, ¿no? Entonces,
Solamente para recordar, está formada por la mucosa, la capa muscular, la adventicia. Acá debajo del epitelio vamos a tener la membrana basal. Tenemos acá el tejido conectivo laxo o también llamado coreo, lámina propia o estroma. Acá en este esquemita estamos viendo el epitelio. Hacia la parte inferior tenemos las células basales. Luego vienen las células parabasales, las intermedias y las superficiales, ¿no? Estamos viendo acá de repente unos espacios que aparecen, digamos, como unas áreas circulares. Acá están desembocando, digamos, glándulas mucosas y estos vienen a ser los conductos que desembocan en el epitelio, ¿no? Entonces, por eso se ve, digamos, como que hubieran unas áreas circulares, ¿no? Esta viene a ser la lámina propia o tejido conectivo laxo. En ese tejido conectivo laxo vamos a tener colágeno, vamos a tener fibroblastos y también algo de como componente, digamos, vascular, vasitos, terminaciones nerviosas. Acá vemos los vasitos. Y esta parte tiene abundantes terminaciones nerviosas por la sensibilidad que se tiene en esta área, ¿no? Acá un acercamiento. Las células de la base, las parabasales. Las de la base tienen, es más núcleo que citoplasma, ¿no? Esta es la maduración normal. Las parabasales ya van, digamos, teniendo mayor proporción de citoplasma. Las naviculares son estas que parecen botecitos que más o menos están a la mitad. Estas son las naviculares o intermedias. Y las superficiales son estas que están ya más hacia la parte superior, ¿no? Acá tenemos la lámina propia, todo ese fondo rosado es colágeno. Acá tenemos vasitos, aparecen unas luces, son capilares, algo de componente inflamatorio, algunos linfocitos alrededor de los vasitos. Vamos a ver también terminaciones nerviosas, fibras colágenas y fibroblastos. Entonces luego vamos a ver lo que corresponde, digamos, al cuello uterino. Este cuello uterino también se considera un órgano muscular hueco de paredes gruesas y está, digamos, a continuación acá hacia la parte, digamos, superior ya del conducto vaginal. Vamos a ver el cuello uterino, esta parte de acá, forma parte de lo que es el útero. El útero viene a ser toda esta parte que les estoy señalando, que tiene más o menos la forma, digamos, de una pera. Acá tenemos el fondo uterino, el cuerpo y, digamos, el cuello, ¿no? Así esta parte vamos a tener el istmo. El útero a su vez está formado por una mucosa endometrial, la que se señala acá en esta parte interna. Esta viene a ser el cuerpo uterino y acá el fondo, ¿no? Entonces, todo esto que está con rayitas viene a constituir la parte muscular. La parte interna viene a ser la mucosa endometrial. El fondo uterino tiene miometrio, fibras musculares lisas. Y en el cuello uterino, que es, digamos, la parte más inferior, también vamos a ver fibras musculares lisas, vamos a ver fibras colágenas, vamos a ver el canal endocervical hacia la parte, digamos, externa, el exocervix, y acá esta parte interna tenemos el endocervix o canal endocervical. Entonces, este órgano es, digamos, un órgano muscular liso que va a tener abundantes fibras musculares que van a, digamos, cuando se desarrolla, digamos, la gestación, va a aumentar, va a haber una hipertrofia de estas fibras musculares lisas, el útero va a crecer por efecto hormonal y, digamos, va a albergar durante los 9 meses de gestación al feto, ¿no? Le va a proporcionar como una especie de una vivienda donde el feto se desarrolla, ¿no? Entonces se va a adaptar a los cambios y le proporciona un medio adecuado para poder crecer, ¿no? Entonces, histológicamente está formada, como ya les decía, por el endometrio, que viene a ser la mucosa, está tapizada por un epitelio cilíndrico de citoplasma eosinófilo, núcleo basófilo, y es, digamos, la membranita o la mucosa que se va a desprender cada mes
y lo vamos a observar en forma de la menstruación, ¿no? El epitelio que se desprende. Luego tenemos el miometrio, que vendría a ser esta parte interna. El puntero me falla un poco. Acá tenemos el miometrio, tanto hacia las paredes laterales como el fondo, y la serosa vendría a ser esta línea que está remarcándose acá por fuera, ¿no? Esta de acá. Serosa o adventicia, ¿no? Que le cubre toda esta parte de acá. Entonces acá tenemos el cuello uterino, esta parte de acá es el cuello uterino, tenemos el cuerpo del útero y el fondo, ¿no? Todo esto se viene a constituir el útero. Cuando se pone un espéculo para, digamos, hacer un control a las pacientes, lo que se observa es esta imagen, ¿no? Acá estamos viendo el cuello uterino, el orificio cervical externo. Vean ustedes, aparece como un brillo normal, esto es lo normal, acá no hay erosiones, no hay heridas, no hay, digamos, ulceraciones, nada, es un cuello limpio. Y esto que estamos viendo acá por fuera viene a ser parte digamos, de las paredes vaginales, ¿no? Por eso aparece, digamos, si hacemos, digamos, un poco de esfuerzo, vamos a ver que como que esta parte de la mucosa tiene pliegues, ¿no? A diferencia de esta que es más lisa, en cambio acá tenemos como unos repliegues, ¿no es cierto? Tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces, así es como se ve. Por acá, por este orificio cervical externo, es que se introduce el citobruch, se tiene o se saca, digamos, una cantidad adecuada de células endocervicales, el epitelio que está acá por fuera y se extiende en un portaobjetos. Entonces, el estudio de estas células, de estas áreas, es lo que llamamos el Papa Nicolau, ¿no? O el PAP también. Entonces, cuando ustedes escuchen PAP, ¿de dónde viene? Es la muestra que se obtiene de este canal endocervical y esta parte externa del orificio, ¿no? Esto se extiende sobre un portaobjetos y nosotros buscamos si es que hay células neoplásicas, si es que hay agentes infecciosos, virales, bacterianos, parasitarios, micóticos que pueden estar causando lesiones en el cuello uterino, ¿no? Entonces, ahora, toda esta parte que está por fuera viene a ser, todo esto es el exocervix. Todo esto es, o sea, nosotros tenemos echada a la mamá, el espéculo nos está permitiendo ver en la parte inferior del útero, esta es la parte del exocervix, parte del cuello uterino, es lo que nosotros vemos en las pacientes, ¿no? Acá tenemos el orificio cervical externo, u OCE también que le llaman, ¿no? OCE, orificio cervical externo. Entonces, esto es lo normal, vean ustedes, esta es la imagen, acá no hay erosiones, no hay laceraciones, no hay, digamos, alguna heridita, nada, ni está sangrante, ni le ha crecido ningún bulto. Entonces, esta es la imagen que ustedes tienen que guardar para que cuando hagamos ya, digamos, la parte de patología, ustedes recuerden cómo es lo normal y cómo es cuando se ve, digamos, cuando está alterado, ¿no? Ahora, ¿cuál es, digamos, la estructura del cervix o cuello uterino? Algunos libros le llaman cervix, otros le llaman cuello uterino, ¿no? Entonces, va a tener dos partes fundamentales, la mucosa y la capa muscular. Entonces, acá tenemos en la mucosa el epitelio, igual la parte del exocervix, lo que acabamos de ver, es un epitelio poliestratificado, no queratinizado, igual del canal vaginal, ¿no? Entonces, debajo del epitelio vamos a tener la lámina, porque ambas estructuras forman la mucosa. Luego de esta capa vamos a ver la capa muscular o el estroma también, ¿no? Y vamos a encontrar no solamente fibras musculares lisas, sino también vamos a encontrar fibroblastos, colágenos, ¿no? Formando el estroma de lo que es, digamos, el cuello uterino. Entonces, acá en la esquemita que habíamos visto anteriormente, toda esta partecita de acá es, digamos, lo del cuello uterino. Esta parte de acá es el exocervix. Acá tenemos el orificio cervical externo, el canal endocervical, todo estaría transparente, delgadita como una línea. Acá tenemos las paredes vaginales, los repliegues y el epitelio, como ustedes pueden ver, es un epitelio poliestratificado,
no queratinizado, no forma queratina. Todo lo que es mucosas no forma queratina. Acá en este esquemita que también deben haberlo visto en el Di Fiori, tenemos la parte externa, el epitelio poliestratificado no queratinizado. Acá tenemos hacia la parte, digamos, acá está el orificio cervical externo. Entonces, un lado del canal de esa parte delgadita que habíamos visto acá, toda esta partecita de acá, nosotros ahorita estamos viendo un corte así. Solamente esta parte de acá. Toda esta partecita de acá, estamos viendo acá, ¿no? Entonces tenemos la parte externa, el exocervix, el epitelio poliestratificado que se parece al de la piel, pero no tiene queratina, y a partir de acá, que es el orificio cervical externo, ese huequito, vamos a tener el canal endocervical o endocervix, ¿no? Entonces, vean ustedes, acá tenemos un epitelio que es de una sola hilera de células, es un epitelio mucosecretor, células cilíndricas altas, de una sola hilera, a diferencia del exocervix que tiene varias hileras, ¿no? Entonces, acá hay, digamos, el sitio donde cambia el epitelio, se llama también unión escamo-colunar, o también es el orificio cervical externo, ¿no? Entonces, este epitelio colunar se repliega hacia el estromo y va a formar estas glándulas endocervicales, ¿no? Acá estamos viendo como una especie de ramificaciones, vienen a ser las glándulas endocervicales que van a producir el material mucoide o el moco. Entonces, estas glandulitas cuando se dilatan, se llenan de moco, ¿no? Y forman como una especie de quistes. Entonces, eso es lo que llamamos también los quistes de nabo, ¿no? Que se hallan acá a nivel del canal endocervical. Los puntitos que ustedes ven acá debajo vienen a ser el estromo o la lámina propia. Ahí tenemos fibras musculares, tenemos fibroblastos, hay vasitos, estos que tienen unos puntitos anaranjaditos que son hematíes, vienen a ser los vasitos. Entonces, esta es la estructura básica de lo que es, digamos, el cuello uterino. A cierta parte externa tenemos el exocervix con el epitelio poliestratificado, no queratinizado, su lámina propia, y hacia el otro lado vamos a tener el endocervix, estamos observándolo acá, que corresponde al canal endocervical. Y este es un útero también que nos llega a patología, así es como se ve. Una vez que se ha abierto este cuerpo uterino, está sin fijar. Acá tenemos, esta es la parte que corresponde al endometrio. Todo esto es el cuello uterino. Todo, desde acá, esta parte tenemos el orificio cervical externo. Todo esto viene a ser el canal endocervical, un poco amplio. Acá viene a ser la unión del cuello uterino, del cuello con el cuerpo uterino. Esta parte es el istmo. Y acá tenemos ya, digamos, el endometrio, ¿no? La cavidad endometrial. Entonces, acá tenemos la mucosa de endocervix. Toda esta parte de acá tiene un tinte más o menos amarillento con algunos repliegues. Y es porque la mucosa se mete y va a formar glándulas. Entonces, acá tenemos el canal endocervical. Todo esto es el canal endocervical. El orificio cervical externo está acá hacia afuera. El estroma, esta parte de acá. El útero ha sido cortado por la mitad como un pancito, está exponiéndonos una de las caras del endometrio. Y acá tenemos el cuerpo uterino, al que también llamamos miometrio, porque tiene fibras musculares lisas, ¿no? Acá está el ingreso hacia esta parte lateral. Acá, por ejemplo, parte de los vasitos se ha retirado. Entonces, acá estamos viendo algunos vasos. Los puntitos vienen a ser vasos. Entonces, esta parte de acá nosotros le llamamos también paramétrico, ¿no? Entonces, estos son los vasitos que están ingresando al útero. Y cuando hay alguna lesión sospechosa, estos vasitos nosotros ya les había dicho que digamos, lo enviamos, lo disecamos y buscamos tromboembolia tumoral, ya sea linfática, arterial o venosa. Acá tenemos el endometrio, aparece brillante porque también es otra mucosa igual que el del endocervix, solo que acá el epitelio es más cúbico, pero igual sigue siendo cilíndrico bajo, ¿no? Este endometrio es el que, digamos, cada vez se va a renovar si es que no hay gestación,
y va a caer y va, digamos, junto con la ruptura de los vasitos que están debajo de este epitelio, van a causar la menstruación. El exocervix, vuelvo a repetir, epitelio poliestratificado o no queratinizado. Y acá tenemos el endocervix, epitelio cilíndrico, monocapa de una sola hilera de células. Estos repliegues que aparecen acá como deditos son esas áreas arrugaditas, rugosas que se ven en el canal endocervical. Entonces, este epitelio se repliega, se mete, por decir, acá dentro del estroma del endocervix y va a formar estas glándulas endocervicales, ¿no? Entonces, todas estas células van a producir moco que lubrique el canal endocervical. Esta parte es la parte del estroma, formada por fibras musculares lisas, fibroblastos, vasitos y también algo de componente inflamatorio, que son estos puntitos morados que estamos observando. Acá tenemos el endocervix, vean, es un epitelio cilíndrico, las células están hacia la base, una sola hilera de células, y su citoplasma parece un tanto, digamos, como un color morado, bien bajito, el núcleo basófilo, más oscuro, y es porque el citoplasma está lleno de abundante material mucoide, ¿no? Entonces estas son las células endocervicales. Acá igualmente tenemos el estroma y con terminaciones vasculares, ¿no? Que es un vasito, y el resto vienen a ser fibras musculares lisas, fibroblastos, y también puede haber algo de componente inflamatorio, ¿no? Que estamos viendo un linfocito, acá otro también. A veces estos linfocitos pueden confundirse con profages, ¿no? Y eso ya, digamos, lo aclaramos cuando hacemos un acercamiento y vemos si en verdad es un linfocito que tiene el núcleo bien redondito o es una profase que tiene los cromosomas ahí hacia la parte central, ¿no? Entonces, acá vemos a mayor aumento el endocervix, vean el epitelio que está por acá por fuera, se mete al estroma y va a formar estas glándulas endocervicales, ¿no? Acá vemos unos traídos un poco más largos, con otras glándulas que están acá adyacentes. Estas glándulitas se pueden llenar de material mucoide y es lo que vienen a formar los quistes de Nabs, ¿no? Acá tenemos abundantes glándulas endocervicales. Acá tenemos la unión escamocolumnar, lo que les decía, ¿no? Termina el exocervix con un epitelio poliestratificado no queratinizado e inicia ahí un cambio brusco hacia un epitelio de monocapa, que viene a ser el epitelio endocervical, es un epitelio cilíndrico alto, núcleos hacia la base, un citoplasma eosinófilo, ¿no? De una sola hilera. Acá tenemos otro cortecito para ver también la unión escamocolumnar, toda la parte del exocervix, y acá tenemos ya endocervix, ¿no? Entonces estamos viendo el epitelio columnar cilíndrico. Todo esto viene a ser el canal endocervical. Otro esquema para que vean la unión escamocolumnar, o línea Z o zona de transición también se le llama. Acá bruscamente cambia este epitelio de varias hileras hacia uno de una sola hilera. Entonces, esta zona es importante porque acá generalmente se da el ingreso de lo que son, digamos, algunos microorganismos, como el papilomavirus, que causa también el cáncer de cuello uterino, ¿no? Entonces, en esta área donde el epitelio es de una sola hilera, es más fácil de que puedan sufrir, digamos, agresiones, lesiones, erosiones, y puede haber el ingreso de estos virus, bacterias, hongos y parásitos, ¿no? Y que pueden, digamos, colonizar toda esta parte del endocervix y causar lesiones. Esta unión escamocolumnar es la línea C, la línea Z o la línea T, zona de transición. Acá en este otro esquemita estamos viendo el canal endocervical, células endocervicales de una sola hilera. Toda esta parte interna viene a ser el canal endocervical y esta partecita del exocervix, ¿no? Pues estamos viendo varias hileras de células.
Ahora, digamos, eso es cuando, digamos, está pequeña la mujer, ¿no? Cuando ya, digamos, va creciendo, ya este epitelio como que cae, ¿no? Con sus clasecitas se están señalando como que se está viniendo hacia la parte inferior. Entonces, estas celulitas que caen van a sufrir metaplasia escamosa. Va a haber un cambio de un epitelio maduro por otro. Estas celulitas que están acá, que han bajado del endotelvis, hacen metaplasia y van a adoptar, digamos, esta disposición también que estamos viendo acá en el epitelio poliestratificado, igual van a formar, digamos, todo un área de varias hileras de células y van a constituir lo que conocemos como el exocel, ¿no? Acá ya, digamos, estamos observando esto que está pintadito acá es porque ya se ha producido la metaplasia y el epitelio endocervical ha quedado hacia adentro. Entonces esto ya posteriormente también adopta la forma final de una persona mayor y todo esto se va a llamar exocele. Acá estamos viendo, vean, toda esta parte ha sido reemplazada, ha habido una metaplasia escamosa del epitelio endocervical hacia un epitelio poliestratificado, entonces como que este epitelio se continúa. ¿Y por qué pasa esto, no? Para que esta área pueda también adaptarse a los cambios. Entonces, un epitelio que tiene varias hileras resiste más, digamos, las infecciones o las agresiones por estos microorganismos. Ahora, ¿cuál es la estructura, digamos, de la cavidad uterina o del cuerpo uterino, ¿no? El cuerpo uterino, como habíamos visto, tiene, digamos, la parte del cuello, tiene el cuerpo uterino y tiene el fondo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo está formado? Está formado de adentro hacia afuera, tenemos la mucosa, como sabemos, mucosa viene a constituir el epitelio y la lámina propia, luego tenemos la capa muscular, que va a tener fibras oblicuas, longitudinales, circulares, oblicuo y longitudinal. ¿Por qué, digamos, tiene esta disposición, ¿no? Cuando nosotros observamos la pared del útero, tiene los haces musculares en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, por ahí es que aparece esa disposición, digamos, de fibras oblicuas y longitudinales, ¿no? Y otra capa de fibras circulares, porque están como entrelazados estos haces y adoptan esa posición, ¿no? Y más periféricamente vamos a ver la serosa o adventicia. Acá tenemos el fondo uterino, el cuerpo y el cervix, ¿no? Orificio cervical externo, orificio cervical interno, todo el estroma del cuello uterino. Acá otra igual para que ustedes vean que esto está constituido por fibras musculares lisas igual. Cuando el útero está en reposo es más pequeño, llega a medir 7 a 8 centímetros, es de paredes gruesas, porque todavía acá, digamos, no ha habido gestación, ¿no? Y si hacemos un cortecito así, por decir, digamos, agarramos todo un pedazo, por decir, agarramos todo un pedazo de la pared desde fuera hacia adentro, o cogemos igual, ¿no? Desde adentro hacia afuera. Hacemos un corte por acá y esto es lo colocamos en una lámina y vamos a observar, ¿no? Hacia la parte más periférica vamos a tener, digamos, la serosa o adventicia, que vendría a ser esta capita más externa y luego viene el miometrio, ¿no? Aquí en el miometrio, ¿qué cosa vamos a encontrar? Fibras musculares lisas dispuestas en diferentes direcciones, ¿no? Longitudinales, oblicuas, circulares, internas, externas, etcétera, ¿no? Acompañada de vasitos que forman la capa muscular. Y luego acá tenemos la capa mucosa, tenemos el estroma, la lámina propia y el epitelio glandular, ¿no? Todo eso estos son glándulas del endometrio, ¿no? Miometrio, como decía en el esquemita, tenemos todo el endometrio hacia la parte, digamos, que está pegada al músculo liso, va a ser la parte del estrato basal a partir del cual se regenera y cada mes se renueva este epitelio, ¿no?
Acá tenemos el endometrio, se distinguen dos capas, una basal que está hacia la parte, digamos, más profunda, y la otra capa funcional que es la que se va, digamos, a renovar o a caer cada 28 días con el ciclo menstrual. Pues la capa más, digamos, este endometrio tiene una capa funcional que es, digamos, la capa a partir de la cual se va, digamos, o va a desprenderse y se va a renovar, ¿no? La basal, esta, digamos, acá, esta es la capa basal, no responde, digamos, a estímulos hormonales. En cambio, la capa funcional sí tiene, digamos, la acción de los estrógenos y la progesterona, ¿no? Y por ahí también que se observan la fase secretora y la fase progestacional, ¿no? Acá tenemos, veamos, el endometrio. Acá está produciéndose la menstruación. Toda esta parte de acá abajito viene a ser, digamos, la parte, acá en esta parte vendría a ser la capa basal, toda esta parte de acá, y la funcional, lo que crece, ¿no? Entonces, esto es lo que se desprende y lo que va a caer. Como ustedes pueden ver, todas estas estructuras medias serpiginosas vienen a ser las glándulas endometriales y estos vienen a ser los vasitos, ¿no? Vasitos, la parte vascular. Entonces, cuando, digamos, ya deja, digamos, no hay fecunda o no hay fecundación y el óvulo no ha sido fecundado, entonces todo este epitelio también cae por el efecto hormonal y al caer, el desprenderse, al romper estos vasitos que están acá en el endometrio, es lo que, digamos, aparece como el flujo del sangrado que corresponde, digamos, a la menstruación, ¿no? Entonces, esta menstruación también tiene su ciclo, como sabemos, los primeros días después de la menstruación, tenemos la fase en la que las glándulas van a proliferar, es la fase proliferativa, luego viene el día 14º, más o menos el día de la ovulación, que es la salida del óvulo, y luego vamos a tener la fase, digamos, secretora, ¿no? En la primera fase, en la fase, digamos, proliferativa, vamos a tener la acción de los estrógenos. En la ovulación, pasada el día de la ovulación, tenemos la fase secretora en la que ejerce su acción los progestágenos, ¿no? O la progesterona. Acá tenemos el endometrio, las glándulas, el estroma, todo esto es la mucosa. En el estroma vamos a encontrar los vasos sanguíneos que han visto y las células estromales que vienen a ser fibroblastos, colágeno, que se observa, digamos, en el tejido conectivo laxo, ¿no? Acá tenemos el epitelio endometrial, aparecen como estas rayitas, como palitos, epitelio cilíndrico acúbico, está bien pegada, bien adherida a los vasitos, estos vienen a ser los vasitos. Estas glándulas se repliegan hacia la parte profunda y forman como estos repliegues, ¿no? Que estamos viendo acá. Ustedes pueden ver, están fuertemente conectadas y, digamos, tienen una irrigación que es abundante, ¿no? A través de estos vasitos. Pues acá tenemos la capa funcional, todo esto que se renueva, y la capa basal no tiene efecto hormonal, ¿no? Todo el tiempo está, digamos, formando como una especie de tubitos, y es a partir de la cual se van a, digamos, ir madurando el epitelio para formar la capa funcional o la que tiene, digamos, el efecto hormonal, ¿no? Del endometrio. Acá tenemos epitelio cilíndrico, como lo que se ve en el esquemita. Todo este es epitelio cilíndrico de citoplasma eosinófilo, núcleo basófilo, para diferenciarlo también de las glándulas endocervicales, que también es una monocapa. Pero ¿cuál es la diferencia entre endometrio y endocervix? Porque ambas son, digamos, células cilíndricas. El del cuello uterino, las endocervicales son más altas y el citoplasma es más pálido. En cambio, las glándulas del endometrio son más pequeñas, son de cúbicas a cilíndricas,
y tienen un citoplasma eosinófilo, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia entre ambas líneas celulares, bueno, ambos tipos de células, tanto las del endometrio como las del endocérvix, ¿no? Entonces, acá estamos viendo un epitelio cilíndrico. Este mismo epitelio se repliega acá y forma estas estructuras tubulares que vienen a ser las glándulas endometriales. Acá tenemos otro cortecito en el que estamos observando un endometrio que está, digamos, en fase secretora. Todas las glandulitas que crecieron como tubitos, y llega el día de la ovulación, si es que hay gestación, va a aumentar digamos, la proporción de glándulas que se observan y van a formar esa especie, digamos, de colchoncito donde el feto o donde el óvulo fecundado va a llegar y va a desarrollarse. ¿Ya? Entonces acá tenemos una gran cantidad de glándulas endometriales secretoras. El endometrio secretor hace, digamos, tortuosidades, digamos, empieza a hacer, digamos, como si estuviera haciendo trayectos o laberintos, y en su luz, que es amplia, vamos a encontrar una especie de un material rosado que viene a ser, digamos, la secreción de estas glándulas endometriales, ¿no? En la fase secretora. Entonces acá tenemos glándulas endometriales en fase secretora, la parte más superficial del endometrio, y esta parte que se halla entre las glándulas viene a ser el estroma, formado por fibroblasto, colágeno y fibras musculares lisas. Acá tenemos otro esquemita, el que estamos viendo, la capa funcional. Esta partecita de acá abajo, a partir de la cual se genera el epitelio funcional, viene a ser el epitelio o la capa basal. Este es el funcional, acá tenemos la gran cantidad de vasitos. Entonces, la capa funcional del endometrio solamente, digamos, va, digamos, ser sujeta a la acción de los estrógenos y la progesterona, ¿no? Los estrógenos en la fase proliferativa y en la fase secretora la acción de la progesterona. Entonces, ambas hormonas van a, digamos, preparar el endometrio para que el óvulo fecundado pueda anidar, pueda desarrollarse y formarse la placenta, ¿no? Las células de la capa basal no están afectadas a estas concentraciones hormonales, tienen, digamos, una estructura permanente, siempre vamos a verlas como glándulas tubulares, ya sea, digamos, que esté viendo, digamos, menstruación, ellas siempre van a tener una sola forma porque no tienen efecto hormonal. Acá estamos viendo, digamos, el crecimiento endometrial, estamos viendo la fase de la menstruación. Como vemos, todas estas glándulas, al no haber, digamos, gestación, se desprenden y caen, ¿no? Entonces, al caerse, también jalan parte del epitelio endometrial. Entonces, ese desprendimiento, esa caída por efecto hormonal, hace que se rompan los vasitos, y esos vasitos que se rompen van a, digamos, dejar pasar fluido hemático a la sangre, y por eso, digamos, la menstruación tiene esas características, tiene ese aspecto de hemorragia, ¿no? Acá tenemos la fase proliferativa, empieza a formarse estructuras tubulares hasta que llega el día de la ovulación. Entonces, a partir del día de la ovulación, estas glándulas, este epitelio se torna tortuoso, como lo que estamos viendo acá, y de secreción en su luz. Entonces ya estamos frente a la fase secretora. El mismo esquemita, vamos a ir viéndolo más o menos cómo es que va cambiando durante el transcurso de los 28 días que dura este ciclo, ¿no? Acá igual vamos a ir viendo cómo se dan los cambios. Al principio se forman esta especie de tubos o glandulitas. Entonces, conforme van pasando los días, los núcleos que están digamos, a la misma altura, y empiezan a moverse, ¿no? Entonces va a haber, digamos, una estratificación, los núcleos se ponen a diferentes alturas, y eso lo observamos, digamos, en la primera fase, ¿no? En la fase eh, proliferativa o endometrio proliferativo por acción de los estrógenos, ¿no? Entonces, una vez, digamos, que se está acercando el día de la ovulación, al día 14,
Los núcleos que están hacia la base se van a colocar al medio y van a formar ese aspecto de teclas de piano, ¿no? Entonces, por eso ustedes van a leer también los libros y van a ver imágenes que se parecen a las teclas del piano, ¿no? Los núcleos se ponen más o menos hacia la mitad, dejando la base medio transparente, ¿no? Como teclas de piano. Entonces, ya pasado el día de la ovulación, esta imagen también regresiona y aparecen abundantes vasitos, arterias alrededor de estas glándulas, se forma una predecidua y si no hay gestación, todo eso se desprende y, digamos, ocurre el ciclo menstrual, ¿no? Acá estamos viendo, vean, glándulas tubulares, así las llamamos tubulares porque me aparecen tubos. Todas estas estructuras alargadas son glándulas tubulares del endometrio proliferativo. Vean su estroma. Acá en el estroma vamos a encontrar fibroblastos, colágeno, que viene a ser, digamos, todo su estroma, ¿no? Que está acá en el endometrio. Además, también vamos a encontrar fibras musculares ya lisas un poco más profundamente. Vasitos, arterias y venas. Acá con un acercamiento estamos viendo estas glándulas. Acá, como son glándulas en constante división, van a tener abundantes figuras mitóticas sin ser patológicas, ¿no? Acá estamos viendo una figura mitótica, dos, tres, y así vamos contándolas, ¿no? Todas estas vienen a ser figuras mitóticas de las glándulas en fase proliferativa, ¿no? Ya poco a poco los núcleos van subiendo, digamos, hacia la luz, y en eso que suben dejan toda la parte inferior transparente y nos da la impresión, ¿no? De esas teclas de piano. Acá tenemos ya, digamos, la fase secretora. Esas glándulas que eran como tubos, alargaditas, empiezan a tener, digamos, trayectos tortuosos. La luz se dilata, se llena de secreción y estamos en la fase secretora. Acá estamos viendo otro esquemita. Acá tenemos, como decía, solamente túbitos, es, digamos, la capa funcional. Bueno, ya la capa basal y esta viene a ser la capa funcional, ¿no? Estas glándulas dilatadas, abiertas, llenos de secreción, es la capa funcional, ¿no? Acá incluso ya cuando está cercana digamos, los días de la menstruación, los vasitos que hay acá, digamos, en el estroma se congestionan y, digamos, también por efecto hormonal todo esto cae, ¿no? Entonces, al caer también se desprenden vasitos, se rompe su pared y empieza, digamos, la salida de matías, ¿no? Acá mayor aumento, el epitelio cilíndrico, vean de una sola hilera y cómo se va desprendiéndose, ¿no? Acá, digamos, un corte de lo que es, digamos, la menstruación. Vemos abundantes coágulos hemáticos, algunas glándulas ya desvitalizadas, parte del epitelio que se ha desprendido. Y acá lo que estamos viendo básicamente es una necrosis coagulativa con áreas de hemorragia, ¿no? Acá algunas características. Muchas veces las pacientes tienen, digamos, sangrados prolongados, con muchos cólicos, entonces se someten a biopsia, ¿no? Entonces, cuando el ginecólogo entra con una especie, digamos, unas pinzas especiales para retirar material, así es como nos llega, digamos, fragmentitos de endometrio a patología, y nosotros tenemos que informar en qué fase estamos, si estamos en una fase proliferativa, estamos en una fase secretora, o hay un crecimiento con muchas hileras de estas células, entonces ahí estamos frente a una hiperplasia endometrial. Todo eso se informa y, digamos, cuando estamos en la menstruación, que vamos a ver este epitelio necrótico, desvitalizado, vamos a ver áreas de hemorragia en el estroma, ¿no? Entonces, esas membranitas que muchas veces hemos visto, digamos, en estos periodos, corresponde a este tejido que se ha desprendido y que además tiene, digamos, en el estroma va a tener fibroblastos,
van a tener fibras colágenas y también puede haber algo de componente inflamatorio. Acá tenemos igual el endometrio basal, el funcional. Acá igual, vean ustedes, hay bastantes figuras mitóticas. Acá otras glándulas tubulares, así es como se ve. Vean, el epitelio está yendo más o menos los núcleos hacia la mitad y está dejando hacia la base un área transparente. Entonces, cuando los núcleos se ponen bien a la mitad, aparece esa imagen de teclas de piano, ¿no? Acá tenemos otra imagen, veamos estas glándulas alargadas, tubos, no hay ramificaciones, el epitelio proliferativo es así. Los núcleos se ponen llegar cercanos a la día de la ovulación a diferentes alturas y también toman ese aspecto de estratificación, ¿no? Núcleos a diferentes alturas. El estroma está formado por tejido conectivo, fibroblastos, linfocitos que se colocan alrededor, ¿no? De las glándulas. Acá tenemos las glándulas tubulares. En la capa basal siempre las vamos a observar en esta posición y en esta forma. En cambio, en la capa funcional ya van a ir cambiando, van a, digamos, tener el efecto hormonal y se van a dilatar, se van a hacer glándulas, digamos, más alargadas y pasa la ovulación y ya se transforma en endometrio secretor. Aquí estamos viendo cómo el endometrio de lo que son, digamos, tubos hacen tortuosidades y observamos material amorfo o sinófilo en la luz, ¿no? Como lo que se ve acá. Acá las teclas de piano, como les decía, vean los núcleos se aproximan hacia la luz, dejando la base transparente, ¿no? Entonces, como ven, parecen a unas teclas de piano. Entonces acá estamos viendo, vean, dejan la base. A ver, acá están. Los núcleos se colocan hacia la mitad, dejan la base transparente. Entonces, pasada la ovulación, el día 14avo, más o menos para que nosotros nos orientemos, se va a dar esta imagen, ¿no? Las vacuolas subnucleares en más o menos el 50% de las glándulas, ¿no? La que estamos viendo, estas partes transparentes debajo de los núcleos son las vacuolas subnucleares, ¿no? Del endometrio que está en el día de la ovulación. Acá mayor aumento, viéndolo, digamos, en un corte transversal, son glándulas así alargadas, rectas, con una luz todavía no tan amplia, media estrecha, y que poco a poco se va haciendo más amplia. Acá otra imagen en la que estamos viendo las vacuolas subnucleares. Todas estas áreas transparentes, como bolitas claras, vienen a ser las vacuolas subnucleares, ¿no? Acá solamente para acordarnos el efecto hormonal de las hormonas que vienen de la hipófisis y los estrógenos y la progesterona que es producido por los ovarios, ¿no? Acá nuestro esquemita ya que conocido, fase proliferativa, día de la ovulación, fase secretora, ¿no? Ahora, el ciclo menstrual, como sabemos, es un ciclo que dura entre 15 a 28 días, ¿no? Entonces, o más o menos dura un mes. Entonces, la fase secretora vamos a tener, digamos, a partir del día después de la ovulación, ¿no? A partir del día 15 vamos a tener la fase secretora, en la que vamos a ver las glándulas ya no son, digamos, longitudinales, sino hacen, digamos, como unos trayectos tortuosos, como lo que vemos acá. Entonces estamos en una fase secretora, ¿no? En su luz vemos este material amorfo, basófilo, y que forma, digamos, parte de la característica de esta fase secretora, ¿no?
¿Qué otra cosa podemos observar en esta fase secretora? Vamos a ver que hay, digamos, más cantidad, el estroma se torna más compacto, hay mayor proporción de células, hay mayor cantidad de fibroblastos, ¿no? Y por eso aparece, digamos, una célula tras la otra, ¿no? Acá otro esquemita, vemos igual. Acá las glándulas secretoras, vean cómo hacen tortuosidades y tienen ese material amorfo como espuma de vidrio en la luz de las glándulas. Acá tenemos un ciclo hormonal del endometrio, la fase menstrual, los primeros días, en la que se desprende el epitelio, luego tenemos la fase proliferativa temprana, medial y tardía, ¿no? Ya cuando se acerca la ovulación, igual vamos a tener ahí también, digamos, ya la fase secretora, ¿no? Glándulas más tortuosas con abundante cantidad de material eosinófilo en la luz de estas glándulas. Acá estamos viendo el estroma. En la fase secretora va a haber, digamos, mayor cantidad de vasitos a los que llamamos también, ¿cómo se llama? Arterias que son características de la fase secretora. Entonces, en la fase secretora vamos a ver glándulas tortuosas con material en su luz, vamos a ver arterias espirales, vamos a ver, digamos, unas células que se tornan medias redondas, a las que llamamos también células predesiduales, y hay también fibroblastos, fibras colágenas en esta fase, digamos, en el estroma de esta fase ya secretora del endometrio, ¿no? Lo que les decían, estas células predesiduales, medias poligonales, tienen un citoplasma medio rojito, y digamos, algunos núcleos van a estar rodeados por estas áreas claritas que parece que fueran vesículas, ¿no? Acá vemos, vean ustedes, tortuosas las glándulas, una luz amplia y la secreción en su luz. Acá mayor cantidad de imágenes, secreción en su luz. El mismo esquemita para que veamos la fase menstrual, temprana, tardía de la fase proliferativa, la ovulación el día 14º, luego la temprana secretora, la medial y la tardía, ¿no? Ya digamos la fase premenstrual, la fase menstrual. Y este ciclo se repite cada 28 días. Acá, digamos, la secreción hormonal. Acá para recordar, tenemos el endometrio menstrual, digamos, partes del epitelio endometrial que se han desprendido con coágulos hemáticos, digamos, la parte del endometrio menstrual. Luego este endometrio termina, digamos, de salir y empieza la maduración de nuevo, ¿no? Vamos a ver la fase proliferativa, glándulas rectas, algunas quieren, digamos, hacer un trayecto tortuoso. Las células están, digamos, a diferentes alturas, por eso se les llama células pseudoestratificadas, no tienen nada de secreción o escasa secreción. El estroma también es más compacto, como las células que forman el estroma están más pegaditas, por eso se dice más compacto, y empiezan, digamos, a aparecer las arterias, ¿no? Que ya se van a hacer más evidentes en la fase secretora. Luego viene el endometrio de la ovulación, acá aparecen las vacuolas subnucleares, esas áreas claras, y que nos dan esa imagen de teclas de piano, ¿no? Y el endometrio secretor, en la que las glándulas se vuelven más tortuosas, hacen como unos trayectos curvilíneos y tienen abundante secreción en su luz, ¿no? Y también las arterias espirales se hacen más evidentes, las células como que en el estroma se ponen más laxos, más separaditos. Acá están en la fase proliferativa, tubos, la fase
proliferativa tardía, ya se está acercando al día 14 de la, ¿cómo se llama?, de la ovulación. Luego vamos a ver ya la fase secretoria y la menstruación. Igual acá, con sus dos capas, la capa basal y la capa funcional. Las características de este ciclo menstrual más o menos dura entre 21 a 35 días. La primera regla también se le llama la menarquia. Empieza a los 11, a los 13 años, empieza, digamos, la maduración, empieza la proliferación, secreción de este endometrio, y la menopausia, digamos, que viene a ser ya el periodo final, que se da entre los 48 a 52 años, ¿no? La menstruación más o menos dura entre 1 a 6 días, la proliferativa contando desde el primer día hasta el 14º, el día de la ovulación el día 14, y a partir de ahí la fase secretora hasta el día 28, ¿no? Y así en forma cíclica se va repitiendo todos los meses. Acá tenemos el endometrio, el miometrio mejor dicho, y acá tenemos el endometrio, ¿no? Toda esa delgada, que vamos a una imagen que les hago, o esa capita delgada, media brillosa, con material mucoide que habíamos visto en esos cortes del útero, viene a ser esta parte del endometrio, ¿no? Y la parte rosadita, rojita, que tenía fibras musculares lisas, viene a ser el miometrio. Todo esto es lo que es hipertrofia, aumenta de tamaño durante la gestación. Acá tenemos estas arterias que se observan en este endometrio y en el miometrio también. Acá tenemos las fibras musculares, vean ustedes acá en todo el estroma. Y como hay, digamos, una disposición diferente de las fibras, unas son oblicuas, otras son longitudinales, en los cortes los llegamos a observar así en diferentes direcciones, ¿no? Digamos, con un acercamiento, vean, acá tenemos fibras musculares lisas, acá está en un corte oblicuo, acá ya estamos viendo un corte longitudinal, vean ustedes acá tienen diferentes direcciones, ¿no? Entonces, esto es lo normal, verlo así, ¿no? Casi todas tienen el mismo color en el núcleo, no hay, digamos, irregularidades en los bordes nucleares, todos son parejitos, pero esta es la disposición que se tiene, ¿no? Cortes oblicuos, longitudinales de las fibras musculares lisas. Y acá tenemos, digamos, la trompa uterina, ya sería, digamos, la otra parte de los órganos genitales internos, ¿no? La trompa viene a ser un órgano tubular que está más o menos ubicada a nivel del fondo uterino, ¿no? Acá está la trompa, un órgano tubular, y hacia la parte de su extremo distal va a formar, digamos, como una especie de penachos que vienen a ser las fibras que están pegadas prácticamente al ovario, ¿no? Bien, chicos, hasta acá habríamos llegado en esta primera parte. Si tuvieran alguna pregunta. ¿Todo está claro? Al parecer sí, doctora. Bien, chicos, entonces nos estaríamos viéndonos el día viernes si es que no hay ningún problema.